Lo del momento angular, L depende. Si es una partícula, es I por... No, es R producto vectorial P. Donde P no es el peso, es la cantidad de movimiento. Y si es un cuerpo, L es la inercia por la velocidad angular. Entonces, recordemos los teoremas de conservación. Hay tres teoremas de conservación. Primero, la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Recordemos que en cuerpo rígido la energía mecánica era la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación más la energía potencial más la energía potencial gravitatoria y elástica. Recordemos que la energía cinética de rotación, cuando me decían ruedas sin deslizar, es que había fuerza de rozamiento y el trabajo de la fuerza de rozamiento es nulo. Después teníamos el teorema de que la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es la fuerza exterior. Es decir, si no existen fuerzas exteriores, la cantidad de movimiento es constante. P es masa por velocidad. Si tenemos varias partículas, P es la suma de todos los P y se define R del centro de masa y velocidad del centro de masa como hicimos la última vez. Y el tercero es la derivada de L respecto de T respecto a un punto A es la inercia respecto de A por... No, es directamente el momento externo. Entonces, si no hay momento externo, L es constante. Estos son los tres teoremas de conservación. Entonces, hicimos problemas de energía, hicimos problemas de centro de masa y sistema de partículas. Ahora vamos con los de barras. Y creo que había hecho algunos ejemplos. Si yo tengo una partícula de masa m que viaja con una velocidad v0 y le pega a una barra que está enganchada en este punto O, la barra tiene masa m, longitud L, es una vista aérea, la partícula choca y queda adosada a la barra. Me dicen hallar omega final. Entonces, ponemos eje X, eje Y y eje Z saliente. Si este es mi origen de coordenadas y hacen el producto vectorial de R con P, R producto vectorial P, que es masa por velocidad, es IJK. R, cuando la partícula pega ahí arriba, en X es 0, en Y es L, la longitud de la barra, en Z es 0, la velocidad va en X, M por V sub X, 0, 0. Entonces, si hacemos el producto vectorial, tachando, después tacho acá, la única componente que queda es la tercera. O sea, M V sub X por L, V sub X es M por V0, que es la velocidad que traía. Entonces es M por V0 por L versor Z. Ese es el momento angular antes de que la pelotita le pegue a la barra.
masa, velocidad por distancia. A veces después uno lo hace en forma automática, como le pega justo perpendicular a la barra, hace el producto de la masa por la distancia por la velocidad. Una vez que la pelotita queda pegada, adosada a la barra, el L es la inercia de la pelotita, que es la masa por distancia al cuadrado al eje de giro, más la inercia de la barra, que es ml cuadrado sobre 12, más Steiner, porque la tomo respecto al punto de giro, por omega final. O sea, esto es ml cuadrado más ml cuadrado sobre 3, si saco como un denominador entre 12 y 4, por omega final versor z. Por lo tanto, como L antes es igual a L después porque no tengo ningún momento externo, masa, velocidad por L es m más m sobre 3 por L cuadrado por omega final. Entonces, omega final es m v0 dividido m más m sobre 3 por L, versor z. Eso sería omega final. Bueno, esta idea es recurrente en los parciales. Obviamente lo hacen un poco más heavy. Por ejemplo, me dicen que tengo una masa que viaja con una velocidad v0 y le pega a un molinete. Esto es masa, masa de la barra, masa de la barra, masa de la barra, masa de la barra, longitud de la barra, longitud de la barra. Todas tienen la misma longitud. Y pega y queda adosada, vista aérea, m v0, la distancia al centro es L más el radio del disco, igual a m por L más R al cuadrado más ml cuadrado sobre 12, que es las barras, y son 4, ml cuadrado sobre 12 más Steiner, ml más r, l sobre 2 más r al cuadrado, porque es la distancia del centro de la barra al centro de giro, más la inercia del disco del medio, que es m mayúscula por r cuadrado, todo entre corchete, omega final. Y de ahí sale omega final. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un tambor cilíndrico que tiene masa 1 y está girando con omega 0,1 y tiene un radio R1. Y acá tengo otro tambor con masa M2 y radio R2 que aterriza sobre este que está girando. O sea, este está girando con un omega 0,1. Y le cae un disco, como una especie de cilindro o tambor, arriba del que está girando. Entonces, otra vez, L antes igual L después. L antes es la masa 1 por R1 cuadrado sobre 2, o sea, su inercia, por omega 1. Después tenemos la inercia conjunta, M1 R1 cuadrado sobre 2 más M2 R2 cuadrado sobre 2 por omega final. Y ahí sale omega final. Bueno, un caso interesante es el tema de los bailarines de música
de ballet, que están girando sobre su propio eje, que se paran así en dos patitas, y están girando con los brazos extendidos. ¿Sí? Giran así, no sé cómo, no se marean, pero están girando. Y de pronto levantan los brazos. Acá tienen las patitas otra vez en dos puntas de pie y giran más rápido. O sea, acá tengo un omega 0, acá tengo un omega final mayor que omega 0. ¿Por qué giran más rápido cuando levantan los brazos? Se supone que tienen zapatillitas que no hacen rozamiento, se paran de punta de pie, no sé cómo hacen, y toman un envión. Cuando extienden los brazos, giran con una velocidad angular. Cuando lo levantan, parecen un torpedo que salen girando más rápido. Bajan los brazos, vuelven a girar más lento. La explicación es muy simple, porque L es I por omega. Entonces, como no hay un torque, porque no hay rozamiento con los zapatitos, y nadie lo está tocando, Marduk no interviene, nada raro, el momento angular tiene que ser el mismo antes y después. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Levantar los brazos o bajar los brazos? Como la inercia es la suma de la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado al eje, esta sería la idea conceptual del momento de inercia. Cuando tengo las manos extendidas, tengo muchas masitas alejadas del eje de giro. En cambio, cuando las levanto, esas masitas están más cerca, o sea, la distancia es menor. Entonces, si baja la inercia, porque acá baja, porque las masitas están más cerca del giro, entonces este término es más chiquitito, si baja la inercia, entonces la velocidad angular aumenta. O sea, no es que los tipos hacen algún movimiento raro para girar más rápido, simplemente extienden los brazos sobre su propio eje. Bueno, también pasa con los satélites cuando están en órbita, o sea, a veces despliegan brazos y la inercia disminuye. Perdón, la inercia aumenta y contraen esos brazos y la inercia disminuye y cambia el giro del satélite. Bueno, ahora hay problemas más complicados. Por ejemplo, vista aérea, ¿no? Tengo una barra de masa M, longitud L, y viene una partícula de masa M con velocidad v sub 0 que pega a una distancia d de su centro de masa. Los datos son la masa, la distancia, la longitud de la barra y la masa de la barra. Me dicen, eh, la partícula choca a la barra y queda en reposo. Y la barra sale girando. Me dicen, ¿cuánto era la velocidad inicial de la partícula? ¿Cuánto es la velocidad del centro de masa? ¿Cuál es la velocidad angular? Esta es la pregunta B. La pregunta A es, ¿qué magnitudes físicas se conservan? ¿Qué magnitudes físicas se conservan?
Bueno, entonces, si a mí me dicen choca, me faltó una palabrita, choca elásticamente y queda en reposo. ¿Qué significa? Que la energía se va a conservar. Por otro lado, como es un choque, la cantidad de movimiento antes y después es la misma, y por otro lado, se conserva el momento angular porque no tengo ningún momento externo. Entonces planteamos las ecuaciones. Primero, conservación de la energía. Un medio de m por v0 cuadrado es un medio de m velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de ml cuadrado sobre 12 omega final al cuadrado. Esa es la conservación de la energía. Después viene la conservación de la cantidad de movimiento. Decimos m por v0 es m por velocidad del centro de masa, ecuación 2. Y la ecuación 3, el momento angular antes de golpear, m v0 por d, porque es r producto vectorial p y termina dando masa velocidad por distancia. Igual a la inercia por omega final. Entonces acá tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero ven, acá hay problemas donde uno tiene que plantear todas las condiciones. O sea, no solamente, porque si yo planteo solamente esto, y omega final no la tengo, V0 no la tengo, y no sale. Entonces tengo que plantear las tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces ahí reemplazan, despejo, qué sé yo. De acá saco que V0 es m sobre m chiquita por velocidad del centro de masa. La reemplazo acá y me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Y después de esta, despejo la velocidad del centro de masa en función de omega, la meto acá y de ahí sale omega. Una vez que tengo omega, saco todo. Bien, la última clase, creo que fue de análisis, hablé de péndulo físico. Entonces, ahora que sabemos cuerpo rígido, vamos a hablar de la diferencia entre péndulo físico, péndulo simple y péndulo físico. El péndulo simple es una masa puntual con pequeñas oscilaciones. El péndulo físico es un cuerpo rígido con pequeñas oscilaciones. Recordemos primero el péndulo simple. Teníamos una masita que tenía una tensión, el peso, esto es tita, esto es tita, y decimos que menos mg seno de tita es masa por aceleración tangencial, que es L por tita 2 puntos. Me independizo de la masa
pequeñas oscilaciones quiere decir que seno de tita se aproxima a tita. Me queda L por tita 2 puntos más G por tita igual 0, divido por L y me queda esta ecuación, donde omega es raíz de G sobre L y el periodo es 2pi sobre omega, o sea 2pi por L sobre G. Ese es el péndulo simple. Depende de la longitud y depende de la gravedad del planeta donde estemos parados. Recuerden que la gravedad del planeta era la masa del planeta por el radio del planeta. No, era la constante gravitacional por la masa del planeta dividido el radio del planeta al cuadrado. Si ponemos la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, por la constante gravitacional nos da 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, el péndulo físico puede ser un disco, puede ser una esfera, puede ser una barra, pueden ser muchas cosas. Entonces vamos a dibujar algo genérico, una masa amorfa que está enganchada acá, que este es su centro de masa donde actúa el peso, y la distancia de donde está el centro de masa al punto es D. D es posición del centro de masa. Entonces, menos mg seno de tita por D, que es el momento angular, o sea, el torque, fuerza por distancia, es la inercia del centro de masa más m por d cuadrado Steiner por tita 2 puntos. Pequeñas oscilaciones, decimos seno de tita se aproxima a tita. Entonces, pasamos todo para el otro lado y me queda tita 2 puntos más mg sobre I del centro de masa más m por d cuadrado por tita. Este es el MOA del péndulo físico, donde omega es la raíz de mg por d, me comí acá la d, sobre I del centro de masa más m por d cuadrado. Y el periodo es 2pi sobre omega. Entonces, esto sería el periodo de un cuerpo rígido. Ahora, vamos a casos concretos. Ese cuerpo puede ser una barra. Bueno, si ese cuerpo es una barra, vamos a escribir primero la ecuación a la que llegamos. El análisis es el mismo para todos. mg por d dividido I del centro de masa más m por d cuadrado por tita. Acá metido está el periodo, porque esto es omega cuadrado. Entonces se pueden presentar muchas situaciones. Por ejemplo, si el péndulo es una barra de masa m y longitud L, donde dice D pongo L sobre 2, porque es la posición del centro de masa. Y donde hice I del centro de masa pongo ml cuadrado sobre 12 y respecto al modo más m por L sobre 2 al cuadrado, o sea ml cuadrado sobre 3. Entonces, teniendo esta deducción, si me piden una barra, hago esto. dsl sobre... ¿Qué? Esperen un cachito que bajo, tengo que ir a abrir. Piensen este que está acá. Tengo una barra y acá un disco de masa M. Vamos a ponerle la barra
masa M chiquita y radio R. Esperen un segundo que tengo que abrir la puerta.
Bueno, a ver. Segunda situación. Nos dicen masa de la barra y masa del disquito. Acá tenemos dos cuerpos. Entonces D, que sería la posición del centro de masa, es la masa de la barra por L sobre 2 más la masa del disco por L más R dividido la masa de la barra más la masa del disco. Esa es la fórmula de la posición del centro de masa que habíamos visto el otro día, que era suma de las masas por RI dividido la masa total. RI es el centro de cada cuerpo. Entonces el centro de la barra es L sobre 2, el centro del disco desde este punto es L más R. Y la inercia es la suma de las dos inercias. La inercia de la barra, que es mL cuadrado sobre 12 más mL sobre 2 al cuadrado, más la inercia del disco, que es m r cuadrado sobre 2 más Steiner, que es, la masa de la barra era m minúscula, más m por L más R al cuadrado. Ahí está. Entonces, la fórmula sigue siendo esta. De acá, esto es omega cuadrado y de acá sale que el periodo es 2pi sobre omega. Pero pueden tener distintas circunstancias. Barra más disco, puede ser un aro, ¿sí? Puede ser una barra con dos discos. Entonces uno tiene que saber siempre interpretar quién es D, que es la posición del centro de masa, y si tengo varios cuerpos, la inercia se suma. Y se suma con cada uno haciendo Steiner. Supongamos que tengo un aro. O sea, un aro que está agarrado de acá y lo hago oscilar. Va y viene. ¿Quién es D? Y la posición del centro de masa es el centro del aro. ¿Y cuál es la inercia? Y la inercia es mr cuadrado. Esta es inercia de un aro. Y ahí quedó. Bueno, y puede ser también que me pongan una barra y que me pongan un disco acá y que me digan que encuentre esta posición para que el periodo sea máximo. Entonces, D sería la masa de ese disco por X por el radio al cuadrado sobre 2 más M por X cuadrado. No, esto sería la inercia. Más la de la barra, que sabemos que es ml cuadrado sobre 12 más ml sobre 2 al cuadrado. Y la posición del centro de masa es la masa de la barra siempre la masa es minúscula para distinguirla del otro, es D sería la masa del disco, de la barra digo, por L sobre 2 más la masa del disco por X dividido M chica más M grande. Entonces, en el final, no me acuerdo si fue en julio o en febrero, tomaron uno que le decía dónde tienen que poner, atornillar el disco
para que el periodo sea máximo. Entonces, el periodo sale como 2pi sobre omega. O sea, 2pi por la raíz de I del centro de masa más m por d cuadrado dividido m por g por d. Bueno, cuando tengo dos cuerpos, m es la suma de las masas. D sería esto. I sería esto. Y total sería I del centro de masa más m sería todo esto. Entonces, el período es una función de x, porque no sé dónde va atornillado el disco. Y si el período es una función de x, tranquilamente puedo calcular un problema de optimización. O sea, me dicen dónde tengo que ubicar el disco para que el periodo sea máximo, derivan respecto de x e igualan a 0 y sale. Bueno, ¿qué más entra en el segundo parcial, aparte de cuerpo rígido? ¿Fluidos? ¿Se fueron? No. ¿Entra fluidos o no? Lo último que no fue Martín, Sí, hidrostática, sí, hidrodinámica, fluidos. sí. Bueno, entonces nos queda solamente hidrostática e hidrodinámica. Y oscilaciones, entra, sí. Lo expliqué la primera vez, un sábado, todo lo de oscilaciones. Así que vamos a hacer un ejemplo más de cuerpo rígido y después la idea es, vamos a empezar a hacer clases como la de mañana, donde pueden entrar y preguntarme las dudas que tengan de lo que sea. Y vamos a hacer una así y otra de parciales. Y después vamos a retomar discreta después de mi segunda operación. Bueno, a ver, otro problema más de cuerpo rígido. Em, ya hicimos un montón, pero supongamos que tengo una masa que va con una velocidad v0. Acá tengo una barra atornillada por su centro y acá otra masa que va con una velocidad v0. Esto es ml. Las partículas chocan y quedan adosadas a la barra. Me dicen omega final. Primero piensen 2 minutos.
Bueno, a ver. Y es más o menos la misma idea que antes. O sea, L antes igual L después. L antes es, fíjense que el choque este y el choque este, el torque es en el mismo sentido. O sea, es mv0 L sobre 2 más mv0 L sobre 2. Porque las dos hacen girar la barra en el mismo. Por más que esta partícula venga de izquierda a derecha y esta de derecha a izquierda, hacen girar la barra igual. Y como quedan adosadas, es ml sobre 2 al cuadrado más ml sobre 2 al cuadrado más ml cuadrado sobre 12, todo por omega final. Y ahí sacan la velocidad angular. Y a veces le dicen el trabajo de la fuerza externa. Bueno, trabajo de fuerza exterior es variación de energía cinética. Y la energía cinética es la final, que es un medio de la inercia del sistema por omega final al cuadrado menos un medio de mv0 cuadrado menos un medio de mv0 cuadrado, que es la energía cinética que traía cada una de esas partículas. Bueno, la próxima de física hacemos hidrostática, hidrodinámica. Y después nos ponemos a hacer parciales. Así que no sé cómo van todos con los videos, pero entren y pregunten las dudas que tengan de álgebra, de lo que sea mañana. ¿Vos cómo vas con álgebra, Leandro, Lisandro? Se fue Lisandro. ¿Vos, Martín, cómo vas con álgebra? Más o menos. Un poco de todo. Ahora Más o estoy con. Ahora estoy con transformaciones lineales. Ah, pero vas atrasadito. Sí. Bueno, por más que tengan dudas de transformación de línea, de lo que sea, entra en la clase mañana y me preguntá las dudas que tengas, ¿sí? Sí. Después lo voy a escribir, ya lo escribí, pero como miran tarde, o sea, la idea es que pregunten por dónde van, las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, nos Sí. vemos mañana. Hasta luego. Ah, Chao. chao, profe.